Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde con 30 minutos del día 18 de abril de 2024, da inicio la sesión pública de resolución jurisdiccional ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme el orden del día y el aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Voy a solicitar al señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 6 proyectos de resolución correspondientes a 2 juicios electorales, 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 recursos de revisión con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están por su aprobación, sírvanse manifestarlo, a la vez que solicito al señor secretario tome la votación correspondiente. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, le cedo el uso de la voz al señor secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que esta ponencia trae a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 8 de este año, promovido por una ciudadana en contra de un acuerdo emitido por la Unidad Técnica, Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual desechó las denuncias en las que alegaba la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio por parte de 2 medios de comunicación digitales. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo combatido porque del análisis de las constancias que obran en auto se aprecia que la actora, al momento de presentar sus denuncias, manifestó hacerlo en su calidad de simpatizante, sin que exista medio de prueba alguno en el que se advierta que haya presentado ante la autoridad administrativa documentos que comprueben su participación en el proceso interno de selección de candidaturas que aluden su demanda. En tal sentido, no era posible que la responsable le reconociera la calidad de precandidata, pues en ese momento no contaba con los elementos necesarios para conocer tal situación, por lo que exigirle que realizara una determinación diferente al desechamiento ordenado implicaría una carga excesiva y desproporcionada. Más aún, si se considera que la accionante se encontraba en condiciones reales de adjuntar la documentación para acreditar desde el momento de la presentación de las denuncias que el 20 de noviembre de 2023 se registró en el proceso interno de Morena. Asimismo, son inoperantes el resto de sus agravios, ya que no controvierten frontalmente las consideraciones que señaló la responsable en el acuerdo impugnado, y si bien la unidad técnica no realizó el estudio del desechamiento conforme a la definición legal establecida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello es insuficiente para revocar el acuerdo, pues aún subsisten el resto de las consideraciones en el acto controvertido. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 21 de este año, promovido por una ciudadana por su propio derecho y en su carácter de militante y aspirante a la primera regiduría propietaria a integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, por el Partido Acción Nacional, en contra de diversos actos y omisiones que atribuye a la Comisión Estatal de Procesos, al Comité Directivo Estatal y a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del citado Instituto Político, así como al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone sobreseer los actos y omisiones que se atribuyen a la Comisión Estatal de Procesos y al Comité Directivo Estatal, a través de los cuales se controvierte el proceso interno de selección de candidaturas al Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, por falta de definitividad.
en virtud de que, conforme a la normativa intrapartidista, en contra de estos procede un medio de impugnación previo ante el órgano de justicia interna, lo que actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción cuarta del artículo 421, así como la causal de improcedencia contemplada en la fracción onceava del numeral 420 en relación con el diverso 390 de la ley electoral local. Asimismo, es improcedente el juicio con relación a la omisión atribuida a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de resolver el juicio de inconformidad CJ-GIN-048-2024, debido a un cambio de situación jurídica que deja el acto sin materia, debido a que la fecha en la que se emite la presente sentencia, la referida comisión ya resolvió el asunto. Finalmente, por lo que respecta a los agravios encaminados a combatir el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual aprobó el registro de las planillas postuladas por el Partido Acción Nacional, entre ellas la del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, se estiman inoperantes, pues se dirigen a atacar presuntas irregularidades ocurridas en el proceso interno de selección y postulación de candidaturas y no por vicios propios atribuibles a la autoridad administrativa, aunado a que el citado acuerdo no afecta irreparablemente los derechos del accionante, ya que al haber impugnado el proceso interno, la determinación del instituto queda sujeta a la decisión que determine la autoridad jurisdiccional interna de su partido o, en su defecto, a la que dicte la instancia jurisdiccional local o federal en continuación de la cadena impugnativa que ya se encuentra iniciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración las cuentas que acaban de rendirse. Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio electoral TEC-JE 08/2024 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Con relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 21/2024 se resuelve. Primero, se declaran improcedentes y sobreseen en el presente juicio los actos y omisiones analizados en los puntos 2.3 y 2.4 de la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo CGIEC/063/2024 en lo que fue materia de impugnación al no haberse controvertido por vicios propios. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración de este pleno. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Mi intervención es para solicitar se incorpore a esta sesión la secretaria coordinadora Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que mi ponencia somete a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas electorales que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales número TEG-JPDC-50/2024, promovido por un ciudadano en contra del acuerdo CGIE-069/2024, que aprobó el registro de planillas postuladas por Morena para integrar varios ayuntamientos del estado de Guanajuato, actos que atribuye al Consejo General del Instituto Electoral de esta entidad, por la negativa de conceder a su favor el registro para contender por la primera regiduría propietaria por el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. En el proyecto se propone confirmar el mencionado acuerdo en lo que fue materia de la impugnación, pues los agravios sostenidos por la parte recurrente resultan infundados e inoperantes. Lo anterior es así porque la negativa de registro derivó de que en la Administración Municipal 2021-2024 accedió a una regiduría por la vía independiente, pretendiendo contender en este proceso electoral, es decir, por elección consecutiva, al mismo cargo, pero ahora como parte de la planilla de Morena. En ese sentido, el Consejo General razonó que no era procedente conceder su registro en virtud de que la Ley Electoral Local, en su artículo 12, dispone que, tratándose de candidaturas independientes para la elección consecutiva, solo podrán realizarse por esa vía de participación. Así, el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación del acto es infundado, ya que el acceso de la ciudadanía a ser votada, así como la modalidad de reelección o de elección consecutiva, no es absoluto,
porque implica condiciones implícitas que se traducen en la posibilidad de limitarla. Luego, el agravio relativo a la falta de regulación expresa es infundado, pues la mencionada forma de elección supone la posibilidad jurídica de que quien haya desempeñado algún cargo público pueda contender nuevamente por él al finalizar el periodo de su mandato en la medida que cumpla las condiciones y requisitos constitucionales y legales previstos para su ejercicio. En el caso, ahora el actor fue incluido por Morena para contender por una regiduría para el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Sin embargo, se le negó el registro con sustento en el artículo 12 de la Ley Electoral Local, el cual establece que la elección consecutiva para las personas que accedieron al cargo popular a través de la vía independiente, a efecto de volverse a elegir, deben realizarlo por esa modalidad. Es decir, sí existe disposición en la que se regule el derecho para acceder de nueva cuenta al cargo, cumpliendo con el requisito de postularse en la misma forma en la que se obtuvo, es decir, a través de la figura de la candidatura independiente, reconociéndose y concediendo la oportunidad a quien tenga interés en competir de nueva cuenta por el cargo de elección popular, pero para conseguirlo es necesario que se presente a la contienda desde la vía que le hizo llegar al poder, es decir, la independiente. Al respecto se refiere que al resolverse el diverso asunto SM-JDC-30/2024, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, concluyó que ante la controversia que se relaciona con la posibilidad de que un partido político postule a una persona por el mismo cargo en un periodo consecutivo cuando fue electo como candidatura independiente, el artículo 12 de la Ley Electoral Local, que por razón de la jerarquía normativa que rige el sistema jurídico mexicano se encuentra subordinado al artículo 115, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, condiciona dicha posibilidad de que una persona que ha sido electa como integrante de un ayuntamiento por la vía de la candidatura independiente pueda buscar la elección consecutiva a que participe por esa misma modalidad, excluyendo con ello que sea postulada por un partido político. De ahí que la decisión asumida por el Consejo General de negar el registro fue apegada a derecho y se emitió fundada y motivadamente. Finalmente, es inoperante la presunta vulneración al derecho de asociación política, pues la negativa de registro de candidatura no lo lesiona, porque nada restringe su intención o interés de formar parte de la militancia de Morena o del instituto político que se acorde a sus convicciones, pues la negativa de registro obedeció al incumplimiento de los requisitos que la Ley Electoral Local establece para las candidaturas independientes, sin que ello trascienda a su voluntad de afiliarse o simpatizar con cualquier doctrina política, pues finalmente se trata de cuestiones diferentes. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de la impugnación. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral número TEG-JE-12/2024, promovido por el representante propietario del PAN ante el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo emitido por el citado Consejo, en donde se determinó improcedente la imposición de medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador 13/2024-PES-CMDH. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Lo anterior, en virtud de que no se combatieron de manera frontal las consideraciones de la autoridad responsable para emitir su acto, pues en principio el quejoso hizo una serie de señalamientos genéricos de presuntas violaciones basados en la repetición de los argumentos vertidos en la denuncia que dio origen al expediente 13/2024-PES-CMDH, derivando en la inoperancia de sus planteamientos. Además, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación, así como en la del pronunciamiento respecto a las consideraciones expresadas a la responsable para la obtención de la medida cautelar solicitada, los agravios se tornan inoperantes, pues omitió controvertir las consideraciones del acto impugnado, es decir, no expuso las razones por las cuales consideró que los razonamientos que el Consejo realizó no fueran los adecuados para negarla. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por último, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REV-11/2024, presentado por el PAN
en contra del acuerdo CGIE/073/2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 30 de marzo de este año, por el que se declaró procedente el registro de candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo para contender en las elecciones ordinarias de Abasolo, Acámbaro, Atarjea y San José Iturbide, entre otras. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado en virtud de que los agravios del recurrente resultaron infundados e inoperantes. En el caso, el quejoso adujo que le causaba agravio la presunta violación al principio de seguridad jurídica en dicho acuerdo, pues sostuvo que el Partido del Trabajo estuvo en condiciones de tomar las previsiones necesarias para cumplir con las normas establecidas para llevar a cabo los registros cuestionados, y pese a ello existieron irregularidades, siendo que la responsable decidió concedérselos ante la falta de formato de informe de capacidad económica, de constancia de inscripción al padrón electoral, que la firma en el documento de la aceptación de la candidatura no coincide con la credencial del elector, o el formato SNR, que en Atarjea no se postuló candidatura indígena, y finalmente que el candidato a la presidencia municipal de San José Iturbide no cumplía con el de residencia efectiva. Ahora bien, no le asiste la razón al recurrente, pues si bien la falta de formato de informe de capacidad económica es fundada, resulta insuficiente para revocar el acuerdo cuestionado, pues este no constituye un requisito de naturaleza esencial, es decir, que incida en la elegibilidad de la persona que pretende participar en la contienda electoral, ya que los que se derivan de la Constitución Federal, de la del Estado y la Ley Electoral Local, y estas otras exigencias ligadas al SNR, se adicionaron a través de los lineamientos para el registro de las candidaturas en el proceso electoral ordinario 2023-2024, por lo que en el caso de su omisión no es jurídicamente correcto concluir con la revocación del registro concedido. Ahora, en cuanto a la falta de constancia de inscripción al padrón electoral, de bien infundado, pues se advierte que, contrario a lo alegado por el recurrente, el PT dio cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley Electoral Local y el diverso 23 de los lineamientos referidos, pues a las solicitudes de registro de candidaturas se acompañaron los anexos necesarios para cada postulación. Por lo que hace a la firma en el documento de la aceptación de la candidatura, que no coincide con la credencial del elector o el formato SNR, es infundado, ya que no es suficiente que el impugnante afirme que las firmas en los documentos que cuestiona no son coincidentes, pues debía acreditarlo con los medios de prueba idóneo para soportar su postura, y al no hacerlo, no se demerita el valor y efectos que cada documento cuestionado debe tener. En esas condiciones, este tribunal está impedido para analizar y comparar las firmas contenidas en los documentos debatidos. En cuanto a que en Atarjea no se postuló candidatura indígena, el agravio es inoperante, al realizarlo de forma genérica, pues con independencia de que sí se postuló a una persona perteneciente a ese grupo de población, no especifica cómo se vulneró el marco legal o se produjo un análisis indebido por parte de la autoridad responsable al emitir el acto impugnado. Finalmente, por lo que hace al motivo de disenso a que al candidato al presidente municipal de San José Iturbide no cumple con la residencia efectiva, este resulta infundado, pues la constancia que aparece glosada al expediente del candidato aludido es idóneo para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 190, fracción 7, inciso C, de la Ley Electoral Local. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado, pues los planteamientos que el recurrente formula no son idóneos para controvertir las razones en las que la responsable lo sustentó. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración las cuentas que acaban de ser rendidas. Adelante, gracias, magistrado. Presidenta. Con respeto, disiento en el sentido de las consideraciones que sustentan el proyecto del expediente JPDC 50/2024, pues estimo que debe revocarse el acuerdo impugnado, pues a mi juicio debió permitirse al quejoso el participar en la contienda electoral, intentando su elección consecutiva a una regiduría del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Si bien esta postura pudiera parecer contradictorio al voto que emití en diversos juicios de la ciudadanía, ello no es así, pues en aquel trato de una mera consulta formulada al Instituto Electoral Local, y el asunto que ahora nos ocupa trata de un acto concreto de aplicación. Así, de mi perspectiva, incorrectas las razones y fundamentos que expuso la autoridad responsable para negar el registro en cuestión. En efecto, como lo menciona el accionante, la hipótesis en la que se encuentra no está regulada en el último párrafo del artículo 12
de la ley electoral local, por lo que no le resulta aplicable, y al haberlo hecho así, la autoridad administrativa realizó una interpretación restrictiva, lo que vulnera lo establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política Federal. Es decir, la disposición legal citada indebidamente como fundamento para negar el registro del accionante contempla la hipótesis de que si en el proceso electoral actual se postula una persona pretendiendo su elección consecutiva a través de una candidatura independiente, la procedencia de su registro dependerá si, solo si, fue electa mediante tal vía de participación política, mas este no es el supuesto que nos ocupa, pues el actor no presentó en este proceso electoral pretendiendo registrarse como candidato independiente, que es lo regulado por el artículo 12 de la ley electoral local, sino que lo hace postulando por un partido político, lo que no está normado, y ante tal laguna es indebido impedir su participación. Por ello, con todo lo anterior, es que el caso de ser necesario anuncio la emisión del voto particular con estas consideraciones, con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada Yari. Gracias. Bueno, yo insisto en que voy a sostener los términos del proyecto como fue circulado, pues no comparto el argumento planteado por el magistrado Martínez. Considero que la conclusión a la que llegó el Consejo General es conforme a la Constitución Federal y no es posible interpretarla en su literalidad, sino que debe atenderse a los bienes, valores y principios tutelados en un Estado democrático. Considero que el acceso de la ciudadanía a ser votada por esta modalidad no es absoluto. Implica dos dimensiones, una individual y una social, a partir de la existencia de un vínculo necesario entre personas representantes y sus representadas, que la naturaleza jurídica de la reelección o elección consecutiva supone, salvo previsión expresa en contrario, condiciones implícitas que se traducen en la posibilidad de limitarla a que las personas que no las cumplan, sin que ello por sí mismo signifique una vulneración a este derecho. Ahora bien, en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Federal, incluye una modulación implícita que está sujeta para las candidaturas independientes. En este sentido, encuentran respaldo en las diversas acciones de inconstitucionalidad 76, diagonal 2016 y sus acumuladas 79, 80 y 81, así como la acción de inconstitucionalidad 131 de 2017 y sus acumuladas, en las que determinó que tal dispositivo contiene un mandato que la sujeta a contender por esa vía cuando busquen ser electas en forma consecutiva, por lo que con sustento en este criterio se desestima el planteamiento del actor, pues es posible sostener la existencia de un asidero o de una justificación a la modalidad prevista en los numerales 113 de la Constitución de Guanajuato y 12 de la Ley Electoral Local, que es lo que refiere el impugnante. Por lo que dicho trato, en mi opinión, no implica ninguna discriminación o una restricción excesiva. Ahora bien, el actor pretende que no se le aplique este artículo, este último párrafo del artículo 12, porque él señala estar en un supuesto distinto y yo no coincido con esta argumentación, pues, insisto, se tiene una resolución expresa de la Suprema Corte mediante las acciones de inconstitucionalidad que acabo de invocar y que además están referidas en el proyecto de acuerdo. Por lo que debo de señalar también que existen dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente de la Sala Regional Monterrey. Una es el JDC 30, diagonal 2024, que el propio actor establece que esta sentencia no le resulta aplicable porque se encuentra en otro supuesto, que de la misma manera no coincido con este planteamiento, y en esta sentencia se estableció que, y lo voy a leer textual, la posibilidad de que un partido político postule a una persona al mismo cargo en un periodo consecutivo, aun cuando fue electo como candidatura independiente, en este caso el artículo 12 de la Ley Electoral Local, se encuentra subordinado al artículo 115, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, y condiciona la posibilidad de que una persona que ha sido electa como integrante de un ayuntamiento por la vía de la candidatura independiente puede buscar la elección consecutiva a que participe
en esa misma modalidad, excluyendo con ello la posibilidad de que sea postulado por un partido político y que aun cuando el artículo 1 de la Constitución Federal contiene un mandato de interpretación más favorable a los derechos de la persona, ese derecho no es absoluto. De la misma manera, la Sala Monterrey, en el JDC 52/2024, estableció un supuesto muy similar y dijo, y vuelvo a leer: es visible que el hecho de que no se permita a una candidatura que fue electa por la vía independiente buscar la elección consecutiva a través de la postulación como candidatura de un partido político no constituye una prohibición al ejercicio del derecho de la persona de ser votada, pues en todo caso lo puede ejercer por la vía independiente, y dicha modalidad tampoco se puede considerar como discriminatoria frente a las candidaturas postuladas por partidos políticos, ya que tomando como base la elección del método de participación, es evidente que no se trata de sujetos que se ubiquen en un mismo plano jurídico y por ello se sujetan a reglas, modulaciones y restricciones específicas. Finalmente, cabe señalar que no es factible adoptar una interpretación pro persona en el sentido pretendido por el actor, pues habilitar una permisión como la que aspira iría más allá de maximizar una modalidad al ejercicio de un derecho, pues a la par de incluir una alteración al sistema de participación política, implicaría desconocer la existencia de mecanismos diferenciados y excluyentes de participación, como lo son las candidaturas de partido y las independientes, que inclusive se pueden considerar como el elemento definitorio de la expresión de la voluntad ciudadana que optó por un órgano de gobierno integrado por personas ajenas a los partidos políticos y cuya evaluación eventualmente les permitiría continuar en el desempeño del cargo, siendo este uno de los objetivos buscados por el poder reformador de la Constitución. Y hasta aquí cierro la lectura. También la Sala Superior, al emitir la sentencia del asunto JDC 427, JDC 433, JDC 434, JDC 467, RAP 223, RAP 225 y RAP 226, todos, insisto, de Sala Superior del pasado año 2023, de la misma manera abordó este tema de elección consecutiva y vuelvo a leer lo que en mi opinión resulta atinente. Se propone que si un legislador busca la reelección, tendrá que hacerlo por la misma vía que llegó al ejercicio del encargo, es decir, por el mismo partido que lo postuló, sin que puedan hacerlo a través de candidatura independiente, o en caso de ser candidato independiente, que es el supuesto en el que se encuentra este ciudadano, tendrá que hacerlo con ese mismo carácter sin poder ser postulado por un partido político o coalición alguna. Insisto, considero que en los términos del proyecto recogen estas consideraciones, por lo que, insisto, mantendré los términos de este proyecto conforme a lo que he referido en este voto, en esta participación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, maestra Yari. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. En favor de los proyectos de los expedientes REP-11, diagonal 2024 y JE 12, diagonal 2024, y en contra del proyecto del expediente JPDC 50, diagonal 2024, en donde formularé el voto particular de conformidad con el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los expedientes TEG-REP-11, diagonal 2024 y TEG-JE-12, diagonal 2024 fueron aprobados por unanimidad de votos, y en cuanto al proyecto del expediente TEG-JPDC-50, diagonal 2024, fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y de la magistrada Yari Zapata López, con el voto en contra del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal.
En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC JPDC 50/2024 se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación en el acto impugnado. Respecto al juicio electoral TEC JE 12/2024 se resuelve. Único. Se confirma el auto del 26 de marzo de 2024 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente especial sancionador 13/2024-PES-CMDH, que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional en los términos establecidos en el punto 4 de la resolución. Con relación al recurso de revisión TEC REV 11/2024, se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo CG-073/2024 del 30 de marzo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los términos establecidos en esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión 09/2024 promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo CG-IEG 064/2024 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La ponencia propone dar por concluido el recurso intentado al actualizarse la causal de sobreseimiento consistente en el desistimiento de la parte recurrente, pues es válida la decisión de abandonar el procedimiento porque su origen e interposición fue para defender un interés particular del partido, sin que se pueda advertir de su escrito de demanda que se pretende tutelar algún interés colectivo. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración, magistrada y magistrado, el proyecto de la cuenta. Si alguien gusta hacer alguna intervención. Presidenta. Adelante, magistrada Yari. Gracias. Nuevamente, para señalar que no coincido con los términos del proyecto circulado, por lo que emitiré un voto particular con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Ello porque considero que no es válido que proceda este desistimiento del recurso promovido por este partido, pues él lo hace como una acción tuitiva de intereses difusos, como así se desprende de la lectura de su escrito. Para mí resulta evidente que ello es inadmisible para esa autoridad bajo la premisa de que no se debe supeditar al interés particular del partido, que en este caso acudía demandando el beneficio colectivo que se pudiera obtener del análisis y resolución por esta autoridad jurisdiccional del medio de impugnación promovido, en el que expresó violaciones al principio de legalidad, como aquellos rectores de la función electoral que a dicho del quejoso trascendía a la afectación del correcto desarrollo del proceso electoral en curso. En ese sentido, emitiré dentro de mi voto, presentaré algunas tesis, como por ejemplo la 15/2000, en el que los partidos políticos nacionales pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos preparatorios de las elecciones, y también el de la tesis de acciones tuitivas de intereses difusos, elementos necesarios para que los partidos políticos las puedan deducir, por lo que considero que no es válido que pretenda desistirse de la acción intentada. Es cuanto, presidenta, gracias. Al contrario, muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, señor secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el voto en contra, conforme lo anuncié en mi participación.
Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mi proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted, Magistrada Presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC-REV 09/2024 se resuelve. Único, se sobresee el presente recurso de revisión al resultar procedente el escrito de desistimiento del partido recurrente. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 3:05 del día 18 de abril de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.